Bueno, nosotros somos el grupo número 5, conformado por Andy García, Kevin Izaba, José Alberto López, Melissa Sancho y mi persona, María José Vázquez. Nosotros estamos investigando sobre la aplicación de las ecuaciones diferenciales en la ley de enfriamiento y calentamiento de Newton. Como resumen de nuestro proyecto tenemos que en el diario vivir siempre nos hemos hecho la pregunta, ¿por qué cuando queremos tomar nuestra taza de café ya ésta se enfría? Otras preguntas que surgen son el por qué algunos materiales permanecen fríos bajo el sol, pero otros permanecen calientes. Por lo que en este proyecto vamos a presentar el por qué los objetos se enfrían y además aprenderemos a calcular este enfriamiento con problemas y ejemplos del mundo que nos rodea. Todo esto lo vamos a hacer con la ayuda de la ley de enfriamiento de Newton. Newton formuló la ley que dice, la velocidad a la que un cuerpo se calienta es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo caliente y la temperatura de su entorno. Como se habla de velocidad, vamos a trabajar con derivadas y se va a trabajar utilizando ecuaciones diferenciales y con los métodos estudiados vamos a dar una fórmula para la temperatura de un objeto en un momento determinado. Como la problemática que vamos a resolver es que una de las aplicaciones más interesantes y curiosas donde se pueden aplicar las ecuaciones diferenciales son en el cambio de temperatura con la ayuda de la ley de enfriamiento y calentamiento de Newton, ya que nosotros como estudiantes estamos acostumbrados a utilizar otros métodos de la física para calcular los cambios de temperatura. Debido a esto, los investigadores van a investigar sobre el método de aplicación de las ecuaciones diferenciales en la ley de enfriamiento de Newton y así elaborar unos cuantos ejemplos de cómo es que se calculan los cambios de temperatura con el fin de expandir nuestro conocimiento como futuros ingenieros y brindarles el conocimiento a nuestros compañeros o bien a todo aquel que desee aprender más con la ayuda de la presente investigación. A nosotros como ingenieros no solo nos interesa no solo entender los teoremas de resolución de las ecuaciones diferenciales desde un punto de vista matemático, sino que también poder entender la aplicación de dichos problemas para la vida cotidiana y para la resolución de problemas que resultan ser interesantes. Los ejemplos que se van a presentar más adelante en la presentación fueron seleccionados buscando situaciones lo más apegadas a la realidad. Y aunque la temperatura de estas pudo ser un poco modificada para hacerlas más interesantes sin entrar a lo imposible, hay que tener en cuenta que las temperaturas ambientes son constantes para facilitar su aplicación, aunque esto es muy poco probable. Como objetivos de nuestra investigación, tenemos como objetivo general investigar la ley de enfriamiento desde cómo fue formulada experimentalmente por Isaac Newton hasta poder resolverla con herramientas teóricas que brindan las ecuaciones diferenciales. Además, se va a utilizar esta ley para exponer aplicaciones en el mundo real. Como objetivos específicos, primero tenemos mostrar la solución exacta a la ecuación diferencial planteada por Isaac Newton, cuyo desenlace es la ley de enfriamiento. También tenemos poder demostrar por medio de ejemplos referentes a la ley de enfriamiento de Newton el funcionamiento del proceso de enfriamiento con respecto al tiempo. Por último, explicar la importancia, facilidades, utilidad que puede brindar la herramienta de las ecuaciones diferenciales en la solución de problemas físicos. Para el marco teórico tenemos que la ley de enfriamiento de Newton establece que cuando la diferencia de temperatura entre el cuerpo y el medio ambiente no es demasiado grande, el calor se transfiere por unidad de tiempo hacia o desde el cuerpo por conducción, convección y radiación en proporción con la diferencia de temperatura entre el cuerpo y el medio ambiente. Esta ley describe que la velocidad a la que el cuerpo pierde calor es proporcional a la diferencia de temperatura entre la temperatura del cuerpo y la del medio ambiente. Esto se expresa de la siguiente manera. Si la temperatura del cuerpo es mayor que la ambiental, entonces deberá experimentar una pérdida de calor, la cual será proporcional a la diferencia de temperaturas, como podemos expresar esto en la siguiente fórmula de forma diferencial, donde m es la masa del cuerpo y c su calor específico. El signo menos indica una pérdida calorífica. Podemos combinar las ecuaciones 1 y 2 en una forma simplificada de esta manera, donde K es una constante de proporcionalidad conocida como parámetro de enfriamiento y TA es la temperatura ambiente, que se supone que siempre es constante. Resolviendo esta ecuación diferencial para un cuerpo que se enfría desde una temperatura T0 hasta una temperatura T.
Obtenemos la temperatura del cuerpo en función del tiempo. Para desarrollar el problema, se tomaron dos problemas de la vida cotidiana, los cuales implicaran la ley de enfriamiento y calentamiento de Newton, con el fin de analizarlos y aplicando la metodología aprendida en el curso, lograr determinar la solución al problema. Como primer problema, tenemos que al terminar de chorrear un café, este se encuentra a 80 grados Celsius. Una persona toma una taza a los 6 minutos después de que ésta se termine de chorrear y esta ahora se encuentra a una temperatura de 75 grados Celsius. Otra persona a los 14 minutos también toma una taza de café. Si se conoce que la temperatura ambiente es de 22 grados Celsius, ¿a qué temperatura se encuentra el café cuando la segunda persona tomó su taza? Y el problema número 2 sería un trozo de hierro se calienta a 320 grados Fahrenheit y se expone al aire libre con una temperatura ambiente que al cabo de una hora su temperatura es de 180 grados Fahrenheit. ¿En cuánto tiempo su temperatura llegará a la temperatura ambiente de 70 grados Fahrenheit? Ahora, para solucionar el primer problema, tenemos que los datos que nos presenta el problema sería que la temperatura en cero del café es de 80 grados Celsius, que la temperatura 6 minutos del café es de 75 grados Celsius y que la temperatura ambiente es de 22 grados Celsius. Por ende, al aplicar la fórmula de enfriamiento de Newton, se nos pide calcular cuál es la temperatura del café después de los 14 minutos. Entonces, primero se puede cambiar ya el dato de temperatura ambiente, que es el que ya tenemos, y como esta es una ecuación diferencial de variables separadas, se integra para ambos lados de la igualdad. Resolviendo la integral se obtiene la siguiente fórmula, que nos dice que temperatura es igual al C1 de E sobre KT más 2. Como se sabe que T en cero tiene una temperatura de 80 grados Celsius, por lo que se puede determinar el valor de C1. Entonces se obtiene que el valor de C1 es de 58. Ya que aún nos falta sacar la constante de proporcionalidad de K, utilizando el último dato que nos dice que C1 es 58, ahora se puede volver a despejar para sacar a cuánto equivale K, por lo que la fórmula que se obtuvo es que K es igual a menos 0,01503, por lo que la fórmula que se tiene se ve de la siguiente manera. Con esto ya se puede resolver el ejercicio sustituyendo la T por el 14 que se desea obtener. Por ende, se puede deducir que la temperatura del café a los 14 minutos es de 68,99 o 69 grados Celsius. Y bueno, vamos a resolver el problema 2 utilizando la ley de enfriamiento de Newton. Este es el siguiente. Un trozo de hierro se calienta a 320 grados Fahrenheit y se expone al aire libre con una temperatura ambiente. Al cabo de una hora, su temperatura es de 180 grados Fahrenheit. ¿En cuánto tiempo su temperatura llegará a ser la temperatura ambiente de 70 grados Fahrenheit? Bueno, primero colocamos la fórmula de enfriamiento y luego obtenemos los datos del enunciado, los cuales nos dicen que el tiempo inicial es de 0. La temperatura es de 320 grados Fahrenheit y luego de eso, desde una hora, la temperatura baja a 180 grados Fahrenheit. Por último, el enunciado nos dice que la temperatura del ambiente es de 70 grados Fahrenheit. Ahora sustituimos los datos que tenemos en la fórmula. Obtenemos que dt entre dt es igual a kt menos 70. Nos podemos dar cuenta que obtenemos una ecuación diferencial, la cual se puede calcular con el método de las variables separadas. Entonces, para verla como variables separadas, primero la reescribimos de esta manera, aplicando integral a ambos lados de esta igualdad. Podemos utilizar el método de cambio de variable con u igual a t menos 70, la cual nos da una expresión más sencilla para poder resolver la integral. Después de integrarla, obtenemos que el logaritmo natural de t menos 70 es igual a kt más c. Necesitamos despejar la t, por lo que haciendo un trabajo algebraico se puede ver en la parte inferior de la diapositiva. Obtenemos que t es igual a 70 más c1 por kt.
por lo que por el momento hemos terminado el problema porque la fórmula anterior tenemos dos constantes que nos están estorbando en ese momento. Entonces vamos a usar los otros datos para poder encontrar quiénes son esas constantes. Como sabemos, T0 es igual a 320 grados Celsius. Entonces, Fahrenheit. Entonces sustituimos los valores en la ecuación anterior y realizamos el trabajo algebraico sencillo. Logramos determinar la constante C1, la cual es de 250. Para determinar la otra constante, utilizamos el último dato que estuvimos trabajando. El de T 60 es igual a 180. De manera que haciendo un trabajo algebraico llegamos a que 110 entre 250 es igual a E elevado a 60K. Por lo que podemos aplicar el logaritmo natural a ambos lados de la igualdad. Y con esto podemos aplicar un despeje sencillo y se obtiene que es el valor de K, por lo que podemos sustituir los valores en la ecuación de T y obtenemos esto. Nos dice que a la barra de hierro le tomará 180 minutos llegar a 70 grados Fahrenheit. Bueno, ahora sí, sabiendo cómo se maneja la ley de enfriamiento de Newton, conociendo ejemplos y fórmulas, podemos llegar a ciertas conclusiones. Que la aplicación de ecuaciones diferenciales nos ayuda a resolver problemas que se nos presentan a diario. Usar diferenciales para llegar a dar una respuesta de un problema específico implica desarrollar una serie de pasos ordenados y llegar a obtener una respuesta que nos ayude en la resolución de dicho problema. La ley de enfriamiento de Newton es un ejemplo de aplicación de diferenciales. Este modelo matemático demuestra la rapidez con la que la temperatura de un cuerpo cambia en relación a la temperatura ambiente y el tiempo. Como pudimos ver en este proyecto, en resumen, la ley de enfriamiento nos ayuda a entender cómo es que los cuerpos pierden calor al ser expuestos a un ambiente con menor temperatura al que estaban originalmente. Abarcamos este tema tanto en términos matemáticos para ver las fórmulas que nos explican este proceso, así como ejemplos cotidianos que se pueden realizar para ejemplificar de manera más visual el mismo. La ecuación diferencial propuesta por el físico Isaac Newton es bastante apropiada para resolver casos de la vida real sobre cambios de temperatura, ya que los datos arrojados por la ecuación son bastante certeros en comparación al método físico aplicado. Ahora bien, entendiendo que las ecuaciones diferenciales se pueden aplicar en muchos ámbitos de la vida cotidiana, nos damos cuenta lo importante que son, ya que nos permiten desde modelar fenómenos naturales por medio de la física hasta temas de la sociedad como evolución de poblaciones hasta algo tan cotidiano como la transferencia de temperaturas, así como lo contemplamos en este proyecto. Como una de las recomendaciones que podemos hacer, es importante para futuros proyectos que y una mejor comprensión de este fenómeno o de estas leyes, que se les realicen algún proyecto o algún experimento que permita poder ejemplificar y comprobar la funcionalidad de estas de manera más visual y no tanto teórica o matemática, así viendo las reacciones físicas de los cuerpos, tomando tiempos y analizando lo que sucede en el proceso de transferencia de calor. Nos podremos hacer una mejor idea de cómo es que funciona la ley que nos presenta este gran matemático. Por eso los instamos a que en futuras investigaciones se puedan hacer ejemplos más visuales, ya sea en temperaturas de algo que está en el refrigerador y que pase al calor, o el mismo que vimos aquí, que es lo del café. Ver cómo va perdiendo calor conforme pasa el tiempo, ya que está fuera de su temperatura original. Ahora aquí tenemos una de las bibliografías que usamos, entre muchas otras, para realizar la investigación. Y esto sería todo de nuestra parte. Y muchas gracias por poner atención. Y gracias al profesor.